Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación en conjunto con CreaFab 3D. Hoy vamos a hablar sobre fabricación aditiva junto con Alex Paluzie y vamos a ver todas las ventajas de integrar tanto la fabricación aditiva como el diseño en el proceso de fabricación. Para aquellos que voy a presentar a Alex Paluzie. Hola, buenos días, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, vamos a dar lugar, y antes de comenzar contigo, Alex, y con CreaFab, muy brevemente voy a presentarme para aquellos que no me conozcan a mí y que no conozcan a Origen. Vale, bueno, yo soy Francisco José Gala, soy responsable de desarrollo de negocio de Origen. Llevo en el sector industrial pues trabajando más de 16 años y concretamente con SolidWorks más de 14 años. Mi perfil siempre ha estado relacionado con la innovación, siempre ha estado relacionado con nuevas tecnologías, siempre me ha gustado cacharrear, como se suele decir, y bueno, hice de esto mi profesión y a día de hoy pues me dedico a ayudar a las empresas industriales a mejorar sus objetivos aplicando nuevas tecnologías. Pero si realmente tengo una pasión es mi familia. Bien, para los que no os conozcáis a Origen, somos una empresa que tenemos nuestro valor añadido focalizado en el 3D, es decir, utilizamos el core del 3D para poder dar servicio luego a todos los procesos dentro de las empresas, desde el diseño a la fabricación, simulación, análisis de costes, así como la gestión documental y los RPs. Bueno, somos una empresa de ámbito nacional, aunque participamos de la mano de nuestros clientes en diferentes proyectos de ámbito internacional. Nuestro foco, bueno, pues estamos aportando soluciones a la industria desde el año 2005 y somos una empresa joven y por tanto muy consciente y comprometidos con la Agenda 2030 de ODS. Muestra de ello son los numerosos acuerdos que tenemos con diferentes universidades y centros de formación y también nuestros diferentes proyectos de responsabilidad social, los cuales pues aquí tenéis una muestra de las distintas colaboraciones que llevamos a cabo con asociaciones tanto deportivas relacionadas con la ingeniería como asociaciones propias de ingeniería. Y aquí, bueno, algunas muestras de los proyectos que patrocinamos, ¿no? Con estas empresas deportivas. Bien, esta foto sí me gusta, está relacionado con el día de hoy. Hay algunos componentes dentro de este chasis que están hechos con fabricación aditiva y con análisis topológico. Y la voy a usar para presentar a CreaFab. CreaFab y Origen llevamos trabajando juntos relativamente hace bastante poco, unos meses. El proyecto comenzó, esta colaboración comenzó a raíz de la llamada de Patricia Morales, la gerente de CreaFab 3D, en la cual pues, nos contó su proyecto en el que además de dar servicio a la fabricación 3D, con la fabricación 3D, quería ampliar su valor añadido aportando insight en lo que sería el comienzo de la cadena desde el diseño. Es muy común, como luego nos explicará Alex, que lleguen empresas queriendo hacer la misma pieza que hacía con una tecnología tradicional y querer reproducir la misma pieza en fabricación aditiva. Evidentemente se puede hacer, pero no es lo mejor del proceso. Realmente lo interesante es aprovechar esa fabricación aditiva, la bondad de la fabricación aditiva, para rediseñar la pieza. Y aquí es donde CreaFab 3D crea ese valor añadido. Sin más, vuelvo de nuevo a Alex. Alex, es tu turno. Te dejo para que presentes en más profundidad a CreaFab, a ti, tu labor como director de producción y bueno, muchas gracias y te doy las gracias. ¿Qué tal? Buenas a todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en este webinar que hacemos la empresa Origen en conjunto con CreaFab 3D, como os ha explicado Francisco. Gracias Francisco por cederme la palabra. Ahora sí, bueno, me presento, soy Alex Paluzie. Como bien anticipaba Francisco, estoy a cargo de la
producción y del desarrollo de producto aquí en Creafab 3D, una empresa que está en Sevilla, una empresa volcada con la fabricación aditiva, y que bueno, hoy os explicaré un poquito lo que hacemos y luego ya pasaremos a materia y explicaremos un poco, pues, una introducción primero de la impresión 3D, fabricación aditiva, y luego haremos un poco de hincapié en esa libertad de diseño, esas ventajas en el diseño que da la impresión 3D, ¿no? Pues como os adelantaba, Creafab 3D es una empresa que está en Sevilla, entre Sevilla y Barcelona, aunque todas las máquinas y todo lo que sería el trabajo de impresión aditiva está en Sevilla. Bueno, estamos en la isla Cartuja y básicamente nosotros ofrecemos soluciones integrales 3D para las empresas, ¿no? Estamos especializados en el sector, digamos, más industrial, y bueno, luego al sector médico también estamos intentando entrar, ¿no? Dicho esto, os explicaré, como os he dicho antes, un poquito los servicios que ofrecemos. Nosotros pues tenemos varias tecnologías de impresión 3D, algunas que conoceréis como la FDM, más sencillitas, hasta, digamos, sistemas de fabricación aditiva industrial, ¿no? Más avanzada, ¿no? Unas máquinas pues de altas prestaciones, mucho más grandes, mucho más importantes a nivel tecnológico. Y bueno, básicamente nosotros digamos que ofrecemos esos servicios, esas soluciones desde lo que sería el diseño, la idea conceptual más inicial, hasta su metodología y certificación, ¿no? Básicamente nosotros nos centramos pues en la producción de cualquier tipo de componente industrial o médico, y lo llevamos, bueno, desde el inicio, desde el diseño inicial. Damos un asesoramiento a ese proyecto, a esas empresas, en cuanto pues hacemos ingeniería de aplicaciones, definimos pues cuál sería el proceso de fabricación más adecuado, un estudio sobre cuáles materiales serían los adecuados, y bueno, básicamente pues aplicamos esas ventajas de la fabricación aditiva, de la impresión 3D. Aquí, como veis, optimización topológica, que luego veremos más tarde qué es, os explicará un poquito más en detalle Francisco. Luego pues la producción, como os decía antes, pues desde rapid prototyping, ¿no? Prototipado de componentes, pasando por componentes finales con propiedades mecánicas buenas, importantes, con un buen rendimiento, y bueno, y sobre todo pues lo que estamos nosotros un poco más enfocados es en entrar en proyectos de series pequeñas y medias, ¿no? Ahora os enseñaré en la siguiente diapositiva qué sistemas tenemos nosotros. Luego solo comentaros que nosotros también digamos llevamos y proponemos, digamos, postprocesado, ¿no? Es decir, intentamos no solo producir ese componente, sino que además proponerle al cliente unos postprocesados adecuados que puedan acabar de dar forma a esos componentes finales, ¿no? Y finalmente, como os decía antes, la metodología y la certificación, todo el tema de certificaciones también los llevamos y también asesoramos a nuestros clientes. Dicho esto, bueno, os enseño tres de las tecnologías que tenemos en Creafab 3D, el sintetizador láser, el cual pues se fabrican piezas a partir de material en polvo, con una fuente de calor en forma de láser. Luego, esa sería la máquina más industrial y grande que tenemos. Luego tendremos una Markforged
tecnología CFF, la fabricación en filamento continuo, muy parecida a la FDM, y con la ventaja respecto al FDM de que los materiales, que por cierto también están en forma de filamento, son muy resistentes, ¿no? O sea, sería una máquina que mayoritariamente imprime composites de muy buenas prestaciones. Finalmente, pues también tenemos máquinas FDM, que sería la tecnología más común, ¿no? Esas máquinas de sobremesa. Finalmente, también trabajamos con el metal, concretamente con esa tecnología de MLS, Direct Metal Laser Sintering. Sería un principio parecido al de SLS, pero con unos volúmenes de construcción distintos y un láser, en este caso, mucho más potente. Sintetizador láser, también material en polvo, y pues como os decía, esta máquina también sería una máquina de tirada industrial, una máquina que es capaz de producir piezas de componentes con muy alto rendimiento, con unas propiedades mecánicas muy buenas y una densidad de hasta el 99,9%. Bueno, dicho esto, voy a daros un poquito de introducción de impresión 3D o fabricación aditiva. Me gusta empezar, digamos, destacando esta diferencia de conceptos que muchas veces se tienden a confundir. La impresión 3D sí que le suele sonar, sobre todo estos últimos años ha habido bastante, los medios han hablado mucho de la impresión 3D y el mercado también se ha evolucionado y ha crecido mucho. La impresión 3D, ese concepto que se diferencia de fabricación aditiva, en que básicamente impresión 3D pues está referido a todas aquellas tecnologías como la FDM, ¿no? De unas prestaciones, digamos, menos industriales, digamos, que de alguna manera ofrece pues una tecnología un poquito más sencilla, mientras que la fabricación aditiva engloba a todas las tecnologías de impresión 3D, más esas que, digamos, son de tirada más industrial, como os decía antes, ¿no? Por lo tanto, ahora veréis que ahora en adelante básicamente seguiré hablando más de fabricación aditiva. En vez de impresión 3D me referiré a la fabricación aditiva. Dicho esto, pues bueno, ese es un gráfico que muestra un poco el crecimiento de esta industria de la fabricación aditiva en los últimos años, claramente un avance exponencial, y se espera que siga creciendo mucho en los próximos años, ¿no? Cada vez pues las diferentes tecnologías están madurando y la gente también pues empieza, digamos, a conocerlo primero y luego a tener confianza, ¿no? en las capacidades de estas tecnologías, ¿no? Con un potencial enorme. Las industrias que usan la fabricación aditiva, pues básicamente hoy en día muchísimas vemos pues el sector industrial, la automoción, el sector aeronáutico, el médico, etcétera, ¿no? Básicamente las industrias más pioneras con que trabajan, digamos, que empezaron a trabajar con la fabricación aditiva de hace años, pues fueron empresas como sectores como la aeronáutica, la automoción y algunos otros sectores industriales con capacidad económica elevada y con básicamente sobre todo para componentes complejos y tiradas cortas, volúmenes y series cortas, en el que la fabricación aditiva ofrece una gran ventaja respecto a la fabricación tradicional, como veremos. Bueno, aquí básicamente os pongo un esquema de básicamente todas las técnicas que existen, todos los procesos que existen de fabricación aditiva, los más consolidados. Como veis, eso básicamente os lo muestro para que podáis ver que no solo sería FDM, impresión de chocolate o técnicas de estas que salen en los medios, sino que hay muchas más tecnologías
ahí fuera que se están desarrollando cada día más. Bueno, el valor añadido de la fabricación aditiva. ¿Cuáles son esas ventajas, ¿no?, que nos ofrece la fabricación aditiva respecto a esos métodos más convencionales? Pues bueno, básicamente aquí lo he dividido entre producto y ciclo de vida del producto. Está claro que en el producto en sí la gran ventaja es esa libertad de diseño, ¿no?, que nos ofrece, ¿no? Es decir, una mejora en el diseño. Hay muchas limitaciones en el diseño en las fabricaciones convencionales, y bien en la fabricación aditiva pues sí que hay, debido a esos principios de las diferentes, digamos, de la tecnología de fabricación aditiva, permite mejorar el diseño, ¿no? De hecho, de forma que el componente pues gana en eficiencia y también básicamente en ahorro de material, por ejemplo. Luego lo veremos. Integración funcional, eso es básicamente integración de componentes, una ventaja muy importante, ya que pues podemos de esta forma, en vez de, digamos, fabricar una pieza que antes tenía pues 17 componentes diferentes, donde eran fabricados en diferentes compañías, con todo el esfuerzo logístico que eso conlleva, pues gracias a esa libertad de diseño podríamos aprovecharnos de eso para construir un nuevo diseño donde incluir todos estos componentes que no haría falta posteriormente ensamblar e integrar en el componente, ¿no? Y de esa forma poder generar pues ese componente en una sola pieza de una, ¿no? Reducción de peso también nos permite ahorrar material, nos permite construir, digamos, producir piezas con solo el material requerido para esa pieza, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, si esas piezas, si mecanizamos una pieza con una máquina CNC, necesitaremos mucho material, partiremos de mucho material, la máquina irá cortando estratégicamente la pieza hasta conformarla, y eso produce muchísima pérdida de material, ¿no? Se necesita muchísimo más material del que al final lo conforma el componente. Bueno, digamos que por otro lado la fabricación aditiva solo usa ese material que formará la pieza, ¿no? Como veis, bueno, dependerá de la tecnología. En la mayoría de tecnologías es así, en otras tecnologías pues se podrá reciclar ese material directamente o una parte de él, ¿no? Luego, por otro lado, en el ciclo de vida del producto tenemos pues una gran ventaja, como la producción bajo demanda, por ejemplo. Aquí una gran ventaja es que no necesitamos volúmenes mínimos, ¿no? Un ejemplo claro de esto sería la inyección por molde, ¿no? Es decir, una inyección por molde necesita de una máquina de inyección y necesita de un molde que puede llegar a ser muy caro, cientos incluso de miles de euros, y el cual pues solo tendrá un diseño específico, y que para que sea el negocio rendible se van a necesitar como mínimo pues un volumen mínimo de número de piezas, ¿no?, para que salga esto rentable. La fabricación aditiva tiene la gran ventaja de que no necesita de un utillaje, ¿no? En este caso que ponía yo pues ese molde para producir las piezas, es decir, con la misma tecnología podemos sin cambiar nada, ¿no?, digamos, o sin necesidad de nuevo utillaje, pues fabricar todos estos componentes, incluso en una misma tirada, en una misma impresión, pues diferentes diseños, ¿no?, diferentes piezas, ¿no? Entonces, pues para una pieza, luego lo veremos, para volúmenes cortos suele ser rendible, ¿no? Luego vemos otras ventajas como el desarrollo de productos más rápido, también por eso mismo la necesidad muchas veces de utillaje, o por ejemplo si tenemos que
producir unas piezas, donde tenemos que mecanizar unas piezas, pues muchas veces hay tiempos de espera muy largos, ¿no? Por ejemplo. Y la preparación, toda esa preparación de la máquina, por ejemplo, mecanizar un componente con una máquina CNC, se necesita de la programación, se necesita, solo puede mecanizar de alguna forma un componente a la vez, luego se necesita un utillaje específico, etc. Luego la reducción del downtime, mucho menor tiempo en eso, en programar la máquina, en el mantenimiento de la máquina. Ese tiempo en que la máquina está parada pues se reduce mucho. Y básicamente producción descentralizada es una gran ventaja. Pues como os comentaba antes, aquí tenemos dos digamos, gráficos, básicamente comparando la fabricación aditiva con la fabricación tradicional, donde pues tenemos el precio unitario, digamos, y lo comparamos pues con la complejidad y con el volumen, ¿no? En función de la complejidad o del volumen. En la izquierda tenemos la fabricación aditiva. Si partimos de un componente con un volumen específico, ese componente, por ejemplo, si es un cilindro, pues claramente la fabricación aditiva tendría un coste mucho mayor unitario, ¿no? Porque hay métodos en la fabricación tradicional que se podrían, digamos, hacerlo de forma muy barata, ¿no? Es decir, sería muy sencillo a partir de un lingote, pongamos de acero inoxidable, llegar a esa forma del cilindro, ¿no? De una forma sencilla, ¿no? Un utillaje y una programación, digamos, poco complejos, se podría fabricar esa pieza. Por lo tanto, digamos, estaríamos en la izquierda del todo, una complejidad baja, por lo tanto tendríamos una cantidad, digamos, de euros por unidad, sobre todo si hablamos de tiradas altas, una cantidad, digamos, de un precio bajo, ¿no? Comparado con la fabricación aditiva, ¿no? Es decir, aquí pues, los costes del material y de las tecnologías de fabricación aditiva pues serían un poco más altas. Esa línea horizontal que vemos refleja pues, que no hay diferencia entre componentes de alta complejidad y de baja complejidad, si la hay en, digamos, en cuestiones de estabilidad, de fabricabilidad, digamos, sí que hay temas a mirar, y bueno, no sería, digamos, del todo verídico que no se necesitaría una programación específica para estos componentes, pero sí sería siempre mucho menor y nos reduciríamos todo a software, ¿no? Es decir, no necesitaríamos un utillaje nuevo, no necesitaríamos digamos, una programación muy compleja para llegar a fabricar pues ese componente complejo, ¿no? Es decir, aquí sí que vemos que si la complejidad, si la geometría del componente es muy compleja, la fabricación tradicional viene, claramente se encarece su precio, ¿no? Mientras que en la fabricación, o a veces es incluso imposible hacerlo, o hay que dividirlo en dos componentes y luego ensamblarlos. En la fabricación aditiva el precio pues sería similar, o si hablamos de, depende de la tecnología, pues el mismo material, la misma cantidad de material que necesitamos para la pieza compleja o la pieza del cilindro ese que hablamos, por ejemplo, donde digamos que la altura máxima pues es la misma y el volumen es el mismo, el coste sería el mismo del cilindro o de una pieza compleja. Por lo tanto, es una clara ventaja en el coste para componentes muy complejos. Por otro lado, si lo comparamos con el volumen, digamos, con la cantidad de piezas al año, ¿no? Por ejemplo, vemos que la fabricación aditiva pues tiene una gran ventaja para volúmenes de tiradas cortas. Vuelvo atrás con el mismo ejemplo de la inyección de molde, ¿no? De la inyección de piezas de plástico. Ese molde que nos ha costado cientos de miles de euros incluso, se necesitaría para compensar
esa inversión del molde una tirada de muchísimas piezas, ¿no? Para que esto fuera vendible. En la fabricación aditiva no es así, y sería un poco al revés. Para volúmenes muy altos, si lo comparamos con la fabricación aditiva, estaríamos hablando de un precio aún hoy en día más elevado, ¿no?, que esos métodos convencionales. Sin embargo, con volúmenes pequeños, si tenemos ese molde, no podemos fabricar solamente 50, 100 componentes, necesitaríamos fabricar muchos más, entonces se saldría muy caro, ¿no? La fabricación aditiva sí que tiene por tanto una ventaja en el coste para volúmenes pequeños de producción. Bueno, para acabar esta introducción os enseño un poquito el workflow de producción, ¿no?, digamos, de lo que sería pues proyectos de la fabricación aditiva. Cuando entra un proyecto y digamos que se pasa por primero el diseño, se valora, se observa ese componente, luego se proponen siempre de la mano del cliente unos 10 rediseños, quizá o bien para aprovechar las ventajas de la fabricación aditiva y poder optimizar esa pieza, ese componente a nivel de rendimiento, o bien simplemente para favorecer esas posibles distorsiones que podamos tener en los procesos de fabricación aditiva, en la impresión en sí. Bueno, luego está la conversión de archivos. Lo más famoso es el tipo de archivo STL, aunque hay varios que se utilizan para los softwares dedicados a la impresión 3D. Luego el slicing, que sería pues la creación de estos mapas, de estas capas a nivel digital, donde se fabrican, se crean esos mapas para luego la fuente de calor pueda seguir y se pueda construir capa a capa la pieza. Los parámetros de impresión, donde pues en el caso del SLS, pues retocar esa fuente de calor en forma de láser, la cantidad de bytes de potencia, la velocidad del láser, etcétera. Podemos regular hasta 100, 200 parámetros dependiendo de la tecnología, ¿no? Luego está la fabricación en sí, y luego pues está el postprocesado, tema muy importante que muchas empresas de compañías de impresión 3D no incluyen en sus proyectos. Luego hay otras que sí. Nosotros tenemos la filosofía de siempre apoyar a nuestro cliente a nivel de postprocesado, a nivel de acabado, y finalmente pues la metrología y el testado de la pieza final. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar ahora a hablar un poquito más en detalle de lo que sería el diseño para la fabricación aditiva, en inglés Design for Additive Manufacturing. Bueno, básicamente lo primero que hay que tener claro es pues conocer ese componente final, ¿no? A nivel dimensional, a nivel requisito, a nivel de todos los requisitos que tiene que tener ese componente, a nivel de resistencia a temperatura, a nivel de propiedades mecánicas, etcétera. Luego las características clave, todas esas secciones que puedan ser, digamos, dar algún problema en cuanto a la impresión, en cuanto a la producción, ver pues si hay secciones muy finas, hay grabados, hay cualquier tipo de característica que sea importante tener en cuenta, sobre todo para que lo veremos luego, para tener en cuenta una vez programamos, digamos, esa impresión, ¿no? Luego depende de eso, pues si tenemos claras las secciones que son más necesitan unas tolerancias más exactas o menos, etcétera, pues elegiremos una orientación en la impresora u otra, etcétera, ¿no? Y aprovechándonos de esa gran ventaja de poder hasta el último momento, antes de lanzar la pieza a la impresora, como decimos nosotros, de poder hacer un rediseño final, ¿no? Por si hay algún tema que sería a última hora, el cliente te puede decir, pues me gustaría cambiar esto a última hora, etcétera. Pues también sería posible, ¿no? Luego el material, ¿no? Muy importante.
si no el más importante, de los más importantes temas en la impresión 3D es el desarrollo de materiales, desarrollo de diferentes materiales para poder pues, generar esos componentes, ¿no? de alto rendimiento. Y el contexto finalmente de dónde va esta pieza, en qué sistema va, a qué temperaturas debería soportar, qué humedad, si va ensamblado en algún sistema, etc. Bueno, escoger la tecnología adecuada es un qué. Ya habéis visto que hay muchísimas tecnologías ahí fuera, unas lógicamente más consolidadas que otras, unas que ofrecen pues mayor flexibilidad en cuanto a la geometría de la pieza, otras que son más caras quizás, pero ofrecen mejores propiedades mecánicas, etc. Eso dependiendo, veremos ahora esos 4 puntos, las características de diseño, esas características que cada tecnología puede llegar, ¿no? Por ejemplo, habrá tecnologías que tendrán una estabilidad durante el proceso que permitirá construir paredes verticales de hasta decenas de milímetros, mientras que por otro lado pues tenemos tecnologías que no serán capaces de llegar pues, a hacer 0,3 milímetros en mínima delgadez, mínimo grosor de la pared, pues será 1 milímetro, etcétera, ¿no? Dependiendo de los requisitos que queramos, pues podemos tirar por una tecnología u otra, ¿no? Luego veremos las deformaciones que se crean en los diferentes componentes. Al final, cada tecnología, cada método tiene su qué y sus, digamos, potenciales problemas, ¿no? No todo es imprimible a la primera, aunque estemos hoy hablando de la libertad de diseño, es una libertad no absoluta, casi, pero no absoluta, depende también de eso, de la tecnología, del material y del diseño, ¿no? No nada que ver si estamos imprimiendo metal, estamos imprimiendo plástico, etc. Y los soportes, no sé si lo conocéis, los soportes pues son unas estructuras que ayudan a disipar calor que se produce en las diferentes tecnologías de fabricación aditiva, o más bien que el calor, la energía que puede acumularse en diferentes secciones de las piezas y que puede llevar a deformaciones. Así como también ofrecer, lógicamente, un soporte, anclar las piezas en la plataforma de construcción. Y finalmente la orientación de la pieza dentro del volumen de lo que sería de construcción, ¿no? de la impresora. Vamos allá, pues las características de diseño, básicamente, como os decía antes, el ejemplo de la pared, de la grosor de pared, pero vemos luego qué capacidad tiene esa tecnología para poder construir piezas con agujeros muy pequeños, quizá la máxima tolerancia pues sería máxima dimensión con un agujero manteniendo la forma sería 1 milímetro, dependiendo de otra tecnología podemos llegar a decenas de milímetros, etcétera, ¿no? Y luego pues hay que estudiarlo bien, hay que saber cuáles son las limitaciones de cada tecnología. Los pins, por ejemplo, muchas diferentes geometrías, ¿no? Dependiendo de esto, pues podremos llegar más lejos o no. Las deformaciones, como os decía, mira, os he puesto algunas fotos, algunas fotografías, en este caso bastante extremas, de trabajos pues, que han salido por alguna razón u otra, pues deformados, incluso han llegado a crear grietas, ¿no? Están relacionadas con la temperatura, con esa energía sobre todo que se produce, por ejemplo, si hablamos pues, de FDM o SLS o DMLS. Al final, digamos, si tenemos, por ejemplo, el foco de calor, al final se trata de alguna forma microsoldadura, ¿no? En la tecnología SLS, por ejemplo, donde hay material en polvo y capa por capa se van construyendo las piezas y un láser va fundiendo selectivamente esas partículas de material con la forma especificada, una
forma determinada y formando capa a capa la pieza, ¿no? Al final, en ese proceso, pues es de alguna forma soldaduras que al final pues lo que causan son unas tensiones residuales dentro de los componentes que pueden llevar a deformaciones, ¿no? Al final esa energía busca disiparse dentro del componente y puede llegar a deformar. Como veis aquí algunas diferentes tecnologías con diferentes tipos de deformación. Los soportes. ¿Por qué necesitamos soportes? Veis aquí una fotografía de una pieza, un componente metálico hecho por tecnología de MLS. Veis aquí el soporte que se ve claramente, ¿no? En esa estructura orgánica de algún modo, ¿no? Y por otro lado, pues el componente con alta densidad formado. Bueno, al final los soportes, digamos, pues evita que las partes salientes de una pieza pues caigan durante la impresión, ¿no? Ayuda a la estabilidad de ese proceso, a la vez que también pues anclan, como decía antes, la pieza al sustrato, ¿no? al plato de construcción, ¿no? Dentro de la impresora, y evita pues esa deformación. Igual o más que importante que anclar la pieza, también ayudar a que la energía disipe, ¿no? Es decir, tener más material por donde la energía pueda disipar, ¿no? De tal forma que pues se evita una deformación de la pieza, ¿no? ¿Por qué los detestamos? Al final, no en todas las tecnologías, es importante decirlo, se necesitan soportes. Hay algunas tecnologías que no, en la mayoría podríamos decir que sí, en la tecnología de las más comunes como es la FDM, que comentábamos antes. La FDM pues sí que necesita soportes y pues por cómo es, ¿no? La tecnología, por las características de la tecnología, ¿no? Hay otras tecnologías que no usan, por ejemplo SLS no usaría el mismo polvo con el que se construyen las piezas, que queda remanente alrededor de las piezas, o actúa como soporte. En este caso pues aumenta el tiempo de fabricación porque al final estamos imprimiendo más material, por lo tanto también aumenta el consumo del material, disminuye la calidad superficial porque al final hay que quitar, como veis, ¿no? Os he puesto dos casos, uno de plástico y abajo de metal, donde hay pues, un trabajo del operario, ¿no? Un trabajo manual en este caso para eliminar esos soportes de los componentes. Y una vez que se elimina, pues no tiene el mismo acabado superficial que si fuera una sección que no ha necesitado ese soporte porque tiene una orientación, digamos, distinta. Aumenta pues eso el tiempo de postproducción, por eso que hablábamos, hay que eliminar los soportes de cada pieza. Limita el diseño al final, porque pues, hay que tener en cuenta el diseño donde vamos a poner los soportes, y finalmente aumenta el coste, ¿no? Aquí se ha puesto una imagen de varios soportes. En la izquierda de metal, una impresión en metal, donde los soportes pues están, digamos, vemos un soporte, digamos, en la parte baja, en esa estructura un poco orgánica, y luego vemos una cara que tiene diferentes inclinaciones, ¿no? Es la misma pieza, el mismo diseño con diferentes inclinaciones en esta pared saliente. Vemos 50 grados, 45, 40, hasta 20, ¿no? Y el resultado final, ¿no? Veis que a 50 grados, pues sí que es verdad que se nota un poquito más de rugosidad en esa cara, y a medida que vamos bajando los de grados, pues vamos viendo una rugosidad cada vez superior, y al final una pieza que acaba pudiéndose construir, ¿no? En la derecha veis aquí lo mismo para FDM, una pieza de plástico, material de filamento. Vemos como el filamento se va totalmente, se ha desvirtuado absolutamente y acaba siendo un plato de espagueti, ¿no? Un desastre. Aquí vemos que las inclinaciones, en este caso tenemos unas inclinaciones casi paralelas al plato
plato de construcción. Bueno, pues las reglas generales de los soportes, pues dependiendo del material, de la tecnología, del proceso, pues a partir de un saliente en una cara inclinada con 45 grados respecto al substrato, pues más de 45 grados por regla general se necesitaría un soporte, ¿no? Por todo lo que hemos comentado. Bueno, al final el soporte es algo necesario para piezas pues que no puedan rediseñarse, ¿no? Porque lo ideal aquí es que se pueda rediseñar componentes en secciones que no son críticas para poder ahorrarnos el soporte, que sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí el soporte, primero del todo que la base directamente la podemos pues pegar al substrato, ¿no? Y ahí nos ahorraríamos el soporte en esa cara, en esa primera cara, ¿no? Si partimos de 0 a 0, veríamos que la primera cara pues sería la que estaría enganchada en el plato. En el caso del metal, también en la tecnología de MLS se necesitan soportes y se aprovecha pues de esa base de las piezas para poderla anclar a la plataforma, y luego pues se corta de una forma precisa y se puede evitar el soporte. Y luego vemos claramente aquí en la imagen de la derecha, claramente ni 45 grados, ni 30 grados, ni 20, directamente tenemos una cara totalmente paralela a ese plato, de construcción. Y simplemente un pequeño rediseño, ¿no? Haciendo una cara de 45 grados, pues podríamos evitar ese soporte, ¿no? Luego en la derecha, otro caso similar, vemos que pues tiene un agujero a la parte inferior de esa pieza. Esa pieza pues se podrían hacer varias cosas viéndolo así. Una sería entrar en el rediseño, y si la queremos en esta orientación específica por las razones que sea, pues podemos hacer pues esta forma cónica, ¿no? En vez de esta forma de este tejado digamos cilíndrico, ¿no? Digamos, podríamos inclinarlo si no es problema, siempre y cuando nos lo pueda permitir el componente. Y en la parte de abajo pues es algo similar también hemos añadido algo de material para poder hacer que esta cara pues termine en un ángulo de 45 grados. La orientación de la pieza, muy importante. Orientación de la pieza. ¿Qué es la orientación de la pieza? La orientación que le damos a esos componentes, o ese componente, dentro de la impresora. Es decir, veremos que cambia mucho si lo orientamos de una forma u otra en cuanto a la calidad superficial y a las propiedades mecánicas de cada componente, ¿no? Entonces, así como también el tiempo de impresión, ¿no? Y al final del coste unitario de ese componente. Bueno, básicamente, en cuanto a la orientación de la pieza, siempre va ligado diseño y orientación y diseño, ¿no? La orientación al final es ese paso que se da al final para pues, colocar el componente de una forma estratégica dentro de la impresora, ¿no? Y siempre será un balance entre estos tres conceptos, como es el coste, la calidad y la fabricabilidad del componente. Dependiendo de cuál es la que le damos más prioridad, tiraremos por un lado o por otro, ¿no? Sacrificando pues en algún caso el coste y ganando en calidad, o al revés, o lo que sea. Siempre es un balance de estas tres, ¿no? Y en función de los requisitos, de cuáles requisitos son los pertinentes, pues tiraremos por uno o por otro. ¿A qué afecta la orientación de la pieza? Bueno, aquí veis una pieza una escena de Ultimaker. Básicamente una pieza orientada de tres diferentes formas. Una sería plana, horizontal, donde
la altura de impresión sería la más corta de las tres. Luego vemos la que tarda 24 horas, abajo, la de la izquierda, que está orientada en 45 grados, y luego, o 45 grados o los grados que sean, de forma inclinada, ¿no? Aquí podría alguien decir, bueno, 45 grados, ¿y por qué necesitas soporte, no? Bueno, en este caso, pues, aunque sea 45, necesitas una buena base también. Por lo tanto, supongamos que es cualquier inclinación entre pues, 30 y 60 grados. Luego vemos, al final, pues a la derecha, una pieza que está totalmente vertical, ¿no? ¿A qué afecta la orientación al final? Pues claramente, lo primero, casi más importante, porque es directamente proporcional al coste en algunas tecnologías, en la mayoría de tecnologías, es el tiempo de fabricación, ¿no? Es decir, dependiendo de una orientación u otra, usaremos más material o menos, o bien tendremos una Z final muy alta y eso aumentará nuestro tiempo, dependiendo también siempre de los procesos, pero por norma general la altura final de la impresión, así como el material usado, son lo que marca más, son lo que principalmente marca el precio final del producto, del componente. Bueno, como ejemplo, aprovechando este ejemplo que tenemos, vemos que pues, el tiempo de impresión será el menor, el que tiene menor material, ¿no? y menor Z final, menor altura, por lo tanto menos capas al final. 7 horas, 44 gramos. Al final, esta opción es la correcta o no, dependerá de la calidad, de dónde queremos tener una calidad mayor o menor, o si tenemos que imprimir solo una pieza o tenemos que imprimir muchas, ¿no? Por ejemplo, caso opuesto sería el de abajo a la derecha. En este caso vemos que el tiempo es claramente superior al del primer caso, aún así inferior al de la pieza inclinada. Aunque tiene una Z inferior, la pieza inclinada, sí que es verdad que ese tiempo se ve mucho más aumentado debido a la gran cantidad de soporte que necesita, y por lo tanto el consumo de material será más elevado y por lo tanto encarecerá el componente. Al final, como os decía, es un balance entre coste, fabricabilidad y calidad. La fabricabilidad está claro que tiene que poder tener una mínima estabilidad ese componente dentro de la impresión para que se pueda pues imprimir o no se pueda imprimir, depende del proceso. Si nos vamos a impresión de metal, ahí es un poquito más delicado, ¿no? Y ahí sí que tendremos que tener mucho en cuenta qué secciones podrían incluso llegar a que la pieza no se fabricara, ¿no? Porque se deformara tanto, por ejemplo, que pues pararía el proceso y nos quedaríamos a medias, tendríamos que tirar y empezar de nuevo. Pues en este caso un ejemplo claro sería el de fabricar un solo componente, ¿no? Pues dependiendo de lo que necesitemos, la calidad que necesitamos, pues lo imprimimos de una forma u otra. Caso 2 sería el mismo componente, pero necesitamos 50. Veremos claramente que en este caso es una tecnología FDM. En el caso de la pieza amarilla, la resolución está plana, pues tenemos un tiempo bajo, por tanto, a priori pues tendríamos el mejor precio, ¿no? Unitario de este componente, pero si quisiéramos poner muchas más, 10, 50, no tendríamos tanto espacio para ponerlas, ¿no? En cambio, la que sí que tendría, digamos, el mejor, podríamos encajar más piezas, aunque tendría un tiempo de impresión alto, sería pues la opción de la pieza vertical, ¿no? Podríamos encajar muchas más piezas, dependiendo de cómo podríamos bajar el precio final de la pieza, ¿no? Es decir, si hablamos de una tecnología como la SLS, donde, por ejemplo, no hay soportes y se pueden poner las piezas de forma libre en el volumen de construcción, ya que al final el polvo mismo ejerce como soporte de estas piezas, pues claramente ahí sí que
lo más importante es el número de capas total, ahí es lo que marca más el precio. Por lo tanto, si podemos encajar muchas piezas, aunque sea en una orientación que nos favorezca mucho la calidad de la pieza, podríamos bajar el precio unitario mucho, ¿no? Al final, un balance entre estos tres conceptos. Ventajas de diseño. Bueno, esas ventajas que comentaba antes, ¿no? Sobre todo estas 4, que yo encuentro las más importantes, sería claramente las geometrías complejas, ¿no? Lo veremos en un ejemplo luego, algunos ejemplos. Geometrías complejas donde la fabricación tradicional tiene problemas para llegar o encarece mucho el componente final. En la impresión 3D pues encontraría una ventaja. Integración de componentes, que lo hemos comentado antes, la personalización del producto y la optimización topológica. Geometría compleja, pues como decía, imposibles de fabricar con tecnologías convencionales o solo posible a costes muy altos, muy elevados. Vemos aquí un par de ejemplos clarísimos donde hay, esto es una pieza del sector médico, un implante, una cabeza de cadera. Vemos que esta estructura sólida por la parte de abajo, en la imagen de la izquierda, contrasta con esa tecnología, ese acabado, digamos, ese diseño, esa geometría tan compleja que tenemos así de forma más porosa, hecha adrede para que el hueso pueda crecer, pueda regenerarse, y haya una integración componente-cuerpo muy favorable, ¿no? Y en la derecha vemos una pieza con una estructura orgánica casi impensable de producir en un solo paso, en un solo componente en fabricación convencional. Un caso de éxito, un ejemplo, pues aquí tenemos la optimización y producción de un molde para un sistema de termoformado, ¿no? Vemos que la principal ventaja pues es una mejora en la eficiencia, una mejora en el rendimiento. Se consiguió reducir el tiempo de ciclo del proceso de termoformado debido a este valor añadido en el diseño, estos canales internos que se pudieron, digamos, poner en este componente y de esa forma pues gozar de esa ventaja en cuanto a la eficiencia, ¿no? Claro, al final construir de este componente pues tiene toda la ventaja, ¿no? Porque como vemos en otras ventajas, pues es una solución económica para, en este caso, volúmenes bajos, ¿no? Sobre todo. Otra ventaja interesante en este proyecto sería la mejora continua del diseño, ¿no? Es decir, probamos este prototipo y si funciona bien, lo ponemos en funcionamiento y si rinde de forma correcta, pero hay algo que podríamos mejorar o que no acaba de funcionar, pues se puede para la siguiente impresión, por el mismo precio, si es que no cambiamos mucho, si mantenemos la orientación y no añadimos mucho material, sería pues rediseñar el tubo, por ejemplo, el canal interno de otra forma para que sea más eficiente, pues tendría un coste muy similar y además con esa ventaja de poderlo simplemente hacer sin tener que añadir utillaje nuevo, ¿no? Bueno, el siguiente sería la personalización de componentes. En una misma tirada, en una misma impresión, se podrían fabricar diferentes componentes con diferentes diseños para poder hacer 5 o 6 prototipos a la vez, ¿no? En una sola tirada, ¿no? Por ejemplo. Clara ventaja a la producción bajo demanda, cambiar el diseño, como decía antes, de un día para otro, y poder imprimirlo sin esa necesidad de nuevo utillaje. La gran ventaja en el sector médico, donde puedes personalizar
elementos ortopédicos, por ejemplo, o implantes al cuerpo del paciente, ¿no? Piezas de recambio, un tema importante también. Las piezas de recambio normalmente se necesitan volúmenes mínimos para tener, pues, si necesitas un recambio para un elemento, para tu moto de los años 80, pues esas piezas, primero, son muy difíciles de encontrar, y segundo, que necesitarías pedir quizás un volumen mínimo y a un coste elevado. Aquí tenemos la gran ventaja que si tenemos el diseño o podemos hacer el diseño desde cero, podríamos solo imprimir una, ¿no? Y tener un componente, no necesitaremos el volumen mínimo. La eliminación de stocks, muy importante, va de la mano de la producción bajo demanda. Si imprimimos solo lo que necesitamos, nos eliminamos esa gestión del stock, ¿no? Y de acumular componentes que no necesitamos, ¿no? Por esos volúmenes mínimos. Diferentes diseños en un mismo proceso, como comentaba, y componentes únicos y totalmente personalizables. Caso de éxito de la personalización, pues en este caso el reto era establecer un sistema de gestión sostenible de piezas de recambio en fabricación aditiva para el Evobús de Denge. Claramente vemos la ventaja que comentábamos antes, pues producir las piezas bajo demanda cuando se estropean estos autobuses, pues en cuestión de unos días o unas pocas semanas se pueden obtener el número de piezas exacto que se quiere, con un precio asequible, ¿no? Sobre todo comparado con las cadenas de suministro actuales. Otra ventaja muy importante, pues los lead time, al final imprimir la pieza, si tenemos el material y todo, ya estaríamos hablando de reducirlo muchísimo, ¿no? Hasta pocos días, ¿no? Incluso, comparado con las tecnologías más convencionales. Integración de componentes, pues también lo hemos hablado: reducción del número de piezas de un componente, reducción de pasos de fabricación, ensamblajes, etcétera, ¿no? El ejemplo aquí se verá muy claro, además es un componente complejo, un componente de una turbina de avión que hizo Siemens. Básicamente la ventaja principal, como se ve en la diapositiva, la reducción de componentes, ¿no? Esa integración de componentes de 13 que se necesitaban antes, con diferentes, lógicamente, procesos de producción, de 13 a 1. La reducción del peso, gracias a esa libertad de diseño, se redujo hasta un 20%. Y la reducción de los plazos de entrega en 23 semanas se consiguió recortar. Todo eso con una mejora en el rendimiento, gracias a la ventaja de la flexibilidad en el diseño. Bueno, finalmente la optimización topológica, ese cuarto punto, os lo dejo para que os lo explique con un poco más detalle Francisco. Muchas gracias, Ale, por tu presentación, por presentarnos la fabricación aditiva en detalle. Y bien, y cómo también el diseño influye en potenciar todas estas ventajas que nos ha mostrado Ale. Hemos visto cómo esos pequeños cambios en el diseño puede ayudar a salvar algunas de las limitaciones que, evidentemente, como toda tecnología de fabricación, nada es ideal, nada es perfecto, ¿vale? Tiene sus bondades y, evidentemente, sus limitaciones. Recordamos siempre, a mí me gusta incidir en que la fabricación aditiva no viene a sustituir otros procesos de fabricación, es una tecnología que viene a complementar los otros procesos que ya tenemos, y precisamente si lo comparamos con otros procesos como pueda ser la inyección, vemos que tiene el punto fuerte, lo has explicado muy bien, Ale,
vemos que tiene su punto fuerte en esa curva que enseñaste, en el cual a menor número de series, evidentemente la inyección encarece, porque por el tema de los moldes y demás, mientras que, y ahí es favorable la fabricación aditiva. ¿Vale? Y también respecto al mecanizado, cuando tenemos que partir de un tocho muy grande y la pieza debe ser ligera, evidentemente debemos de invertir mucho tiempo de máquina para pelar el hierro, como se suele decir, ¿vale? Para pelar el hierro, para mecanizar. Y evidentemente la fabricación aditiva es todo lo contrario, a menor cantidad de material, menores costes y menores tiempos de producción. Entonces, bueno, como toda fabricación, digo, tiene sus ventajas y sus limitaciones, es complementaria a otros procesos y evidentemente el diseño aquí también juega un gran papel a la hora de potenciar esas bondades. Alex nos ha enseñado alguna de ellas y yo quisiera incidir en otras de ellas, como puede ser la optimización topológica. La optimización topológica no es un método nuevo, es un método que ya lleva bastante tiempo, que se usa bastante en sectores como la automoción y la aviación, la aeronáutica. Evidentemente son sectores en los cuales los pesos están muy comprometidos con lo que viene siendo la autonomía y el rendimiento, y a menor cantidad de peso, evidentemente ganamos en rendimiento, ¿vale? Pero también poco a poco se ha ido democratizando esta tecnología y se viene a utilizar también en sectores más pequeños o con menos potencial económico, ¿vale? Pero y en un día a día. Por ejemplo, en los robots colaborativos, hoy en día hay multitud de industrias que utilizan estos robots colaborativos y bueno, si habéis visto algunos de ellos, aquí se puede apreciar cómo se suelen colocar muchos complementos, muchos gadgets en estos robots colaborativos. Evidentemente, a mayor cantidad de elementos que colocamos, va ganando en peso y evidentemente en las inercias, ¿vale? Debido a las inercias, cuando hay cambios de dirección, pues sufren aceleraciones y evidentemente tensiones. Para reducir eso, lo que se hace o para minorizar esto, lo que se hace es reducir en peso lo máximo posible. Evidentemente, la tecnología de fabricación topológica o la simulación topológica ayuda a ello. Otro sector donde también se está utilizando mucho es en los vehículos donde deben cargar. Ponemos aquí el caso de un camión de bomberos, pero realmente es para cualquier vehículo de carga. Los vehículos tienen un peso máximo autorizado y mientras más elementos le metamos, menos carga le dejamos, menos capacidad de carga le dejamos. Por lo cual es prioritario reducir al máximo el peso, ¿vale? Porque mientras más peso le quitemos, mayor capacidad de carga le vamos a dejar. Y en el caso concreto de un camión de bomberos es evidente que el poder llevar más agua para ellos es vital. Bien, para los que no conozcáis lo que es un estudio o una simulación topológica, de optimización topológica, voy a hacer una muy breve presentación de lo que es, ¿vale? O explicación de lo que es. Al final no se trata más que poder utilizar la libertad del diseño para poder hacer formas geométricas con una masa mínima, pero que cumpla con las restricciones mecánicas. Es decir, dada la libertad del diseño, podemos añadir o quitar material para cumplir con la mayor resistencia y el menor peso. Básicamente es esto. Aquí tenemos un caso, tanto este caso como otros los tenemos en nuestro canal YouTube, explicados en detalle. No voy a entrar a explicarlo del todo por tiempo, ¿vale? Pero podéis consultar nuestro canal YouTube. Bien, lo que se hace al final en un estudio, lo que quiero incidir es en el proceso, ¿vale? Lo que se hace al final en un estudio topológico, esta es la pieza de partida, esta pieza es una pieza real que se utiliza en un Camaro de competición de la Fórmula NASCAR de Estados Unidos, ¿vale? Y evidentemente, para ellos, como competición, pues todo lo que sería reducir peso es prioritario, ¿vale? Esta sería la pieza original. A esta pieza original lo que se le hace es un estudio de comprobación, un estudio a estática, y ese estudio a estática lo vamos a utilizar como base para nuestro posterior estudio de análisis topológico. Este sería el resultado de ese análisis estático. Es conveniente en piezas también donde hay unas fuertes vibraciones hacer un estudio
de frecuencia, aquí lo tengo, ¿vale? Entonces aquí lo que hacemos es realmente poder calcular dónde están los modales en los cuales entraría en resonancia. Intentamos evitar evidentemente que entre en resonancia porque sabemos que los problemas que puede generar cuando una pieza entra en resonancia. Bien, pues con todos estos estudios de base, tanto el estático como el de resonancia, lo que le vamos a decir al sistema es que nos proponga, aquí le decimos hazme un estudio topológico, teniendo como base el estudio estático que hicimos anteriormente, y lo que le vamos a decir al sistema es, oye, necesito estos puntos de conexión, que son los de amarre con el resto del ensamblaje, pero el resto de la geometría, el resto de la forma, calcúlamelo tú para tener como objetivo la mínima masa. ¿Vale? La mínima masa, ese es nuestro target, ese es nuestro objetivo, reducir la masa al máximo. Y justo aquí, ¿vale?, es donde configuramos este parámetro. Aquí se muestra ahora cómo exactamente la mínima masa, mínimo desplazamiento o el ratio, ¿vale? En este caso se configura masa. Y bueno, vemos que aquí en uno le estamos exigiendo que intente reducir en un 30%. Luego vamos a ver cómo evidentemente no siempre es posible estas reducciones. Bien, no voy a entrar en estos detalles como comentaba, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el sistema entra en una serie de iteraciones y lo que hace, bueno, le podemos dar parámetros de construcción luego en esta pieza, ¿vale?, para que los tenga en cuenta, es decir, si va a salir de un molde, tenga en cuenta posibles ángulos de desmoldeo y no tenga esas limitaciones. En este caso, como lo vamos a hacer con fabricación aditiva, ¿vale?, le vamos a dar total libertad. Y esta pieza, o esta forma geométrica, es la que el sistema propone para, teniendo la mínima masa posible, cumpla con los requerimientos mecánicos e intente acercarse a esa reducción de peso del 30%. Evidentemente, hecho con esta forma, tanto a nivel estético como mecánico, no sería la idónea, ¿vale? Entonces el sistema lo que hace es que esta previsualización realmente nos permite jugar un poco con ella. En este potenciómetro podemos exigirle que sea más light o más agresivo, más heavy en cuanto a quitar material. Por otro lado, te está diciendo la cantidad de material que se está ahorrando, te aporta ese tipo de datos, y luego le vamos a pedir que nos proponga una forma alisada, tal cual esta que se ha visto aquí. Con esta forma alisada, ¿vale?, podríamos, aunque no lo recomendable, podríamos ya introducirla en la fabricación aditiva. Evidentemente, igual que la fabricación aditiva requiere de un postprocesado, la fabricación por mecanizado en muchos casos también requiere de un postprocesado, el proceso del diseño también requiere ese pequeño retoque antes de que darla por válido, ¿vale? Y en cuanto a esos retoques, pues tenemos aquí diferentes configuraciones. Por ejemplo, esta. En base a esa forma geométrica, reconstruimos la pieza desde el diseño, ¿vale? Siempre es conveniente someterla a un test, a un análisis de resistencia para verificar, ¿vale?, asegurarnos que esa pieza con esa nueva geometría evidentemente sigue cumpliendo los requerimientos mecánicos, ¿vale? Y aquí vemos otra configuración mucho más agresiva o mucho más optimizada en cuanto al peso. Recordemos siempre que nuestro objetivo final era el peso. Bien, entonces, como resumen de lo que sería la fabricación aditiva, ¿vale?, tenemos aquí una comparativa, ¿vale?, con diferentes parámetros de este estudio. Esta era la forma original. Aquí vemos parámetros como el peso, el desplazamiento máximo, las tensiones máximas, ¿vale?, y su frecuencia modales. En una primera iteración, en la cual, gracias a la optimización topológica, conseguíamos reducir el peso en un 26%. Sus desplazamientos vemos que realmente, ¿vale?, se han incrementado, pero siguen sin ser comprometedores. Sin embargo, los esfuerzos máximos, las tensiones máximas,
¿vale? Vemos que también andan en un orden de seguridad. Y por otro lado aquí tenemos las frecuencias de resonancia, ¿vale? Y en este tercer caso, que fue el caso que está implementado, vemos que casi o superamos la mitad en la reducción del peso. En cuanto al desplazamiento máximo, evidentemente se incrementa, ¿vale? Así como la tensión máxima, pero siempre en zona segura, ¿vale? Para eso se hace ese último estudio, para comprobar que seguimos en zona segura. Y bueno, y también evidentemente tenemos que evitar esas frecuencias de resonancia. Aquí tenemos un poco todo el flujo de trabajo, desde que partimos de una pieza básica. No es necesario partir de un modelo, digamos, completo básico, simplemente con los puntos de restricción sería suficiente. Esta sería la preforma, por llamarla de alguna forma, la preforma que nos sugiere la optimización topológica, el resultado del rediseño, tomando como base estas preformas, su verificación en cuanto a tensiones, a desplazamientos, que estamos con un diseño seguro, un diseño que cumple con los requerimientos mecánicos, y luego ya pues pasaríamos a, si queremos documentar evidentemente, sacar algún tipo de plano y demás, y directamente a fabricación. Bien, en cuanto a los beneficios, y por cerrar, vemos aquí un listado de todos estos beneficios de la fabricación aditiva junto con el diseño, junto con la potenciación del diseño, que es justo este valor añadido que decimos que CreaFab, el equipo de Alex y CreaFab están aportando a toda la industria y a todas las empresas que requieren de servicios de fabricación aditiva, ¿vale? Por un lado tenemos la reducción de tiempos y costes de producción. Como digo, es una tecnología que viene a complementar a la tecnología más tradicional, no es una tecnología nueva, la fabricación aditiva podemos decir que las primeras máquinas rondan desde hace unos 20 años, pero sí que es una tecnología joven y una tecnología que sigue en constante evolución, ¿vale? Entonces permite reducir esos tiempos y esos costes de producción, gracias a que es propicia para series cortas y gracias a que permite libertad de diseño. Tenemos que también es muy favorable su uso en todo lo que es relativo a la personalización de productos. Por otro lado, gracias a que es adecuada para series cortas, se suele utilizar mucho cuando hay una obsolescencia de repuestos o cuando un repuesto pues, tarda mucho en servirse o tiene unos costes al comprar una única unidad que pues se hacen insoportables, ¿vale? para otro tipo de tecnología. Y aquí, como digo, la fabricación aditiva aporta un gran valor. Y por último, de nuevo combinado con las ventajas del diseño y concretamente de la optimización topológica, la ventaja que tiene es la de mejora de rendimiento, como hemos visto en estos brazos robóticos de robots colaborativos o en industrias como puedan ser el transporte, ¿vale? Y también tiene una alta carga de innovación, aporta mucha innovación al final a los productos. Bien, pues con esta lista de resumen y con Alex y nuestros correos electrónicos, por si queréis transmitirnos alguna duda, alguna consulta que tengáis. Alex, solo me queda darte las gracias por tu tiempo, por toda tu explicación. Ha sido realmente interesante y bueno, quedamos a disposición de los asistentes por si quieren trasladarnos cualquier consulta. ¿Tú quieres aportar algo, Alex? Pues nada, muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y haber mostrado este interés, ¿no? Nada más, por mi parte, que paséis un muy buen día a todos. De acuerdo. Bueno, pues buen día a todos. Hasta luego.